Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por su presencia. El Centro de Filosofía Realista se enorgullece de presentar a ustedes una hermosa plática del doctor Breide Obeid. Me voy a permitir leer un currículum breve del doctor. El doctor Rafael Breide es profesor en letras, abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la Universidad de Buenos Aires, profesor de régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía por la Universidad Abad Oliva del Centro de Estudios Universitarios de Barcelona, fundador y miembro de número de la Sociedad para la Administración del Ambiente y el Derecho de los Recursos Naturales desde 1976, exprofesor de régimen jurídico de los recursos naturales en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, del Mar del Plata. Miembro de número de la Academia del Plata, profesor de Iconología del doctorado de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director de Ediciones Gladius, es autor de obras como Imagen y Palabra, Política y Sentido de la Historia y Legislación Fundamental sobre los Recursos Naturales y Ambiente Humano Sustentable, entre otras, yo creo que ya más de 100 publicaciones. Ha dirigido la evaluación universitaria cerca de 30 años en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, exsecretario general de la Universidad Católica de La Plata y exdecano interino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de La Plata. Actualmente es el rector de la Universidad Católica de La Plata. Entonces, el día de hoy nos va a brindar una hermosa conferencia sobre las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Por supuesto, agradecemos también a Sapiencia, Laboratorio de Ideas, por colaborar con nosotros, o mejor dicho, permitirnos participar de este esfuerzo que han hecho por traer al doctor Breide y que también esté hoy con nosotros. Doctor Breide, ¿va a decir algo? Yo estoy muy contento de estar acá, ¿no es cierto? Soy rector emérito ya. Pero tengo amigos de hace 24 años, casi un cuarto de siglo, y siempre es una felicidad venir. Me siento bien en todo sentido, le decía a los amigos, físicamente, espiritualmente e intelectualmente. Así que, por más trabajo que haya, eso es tonificante en otro sentido. Así que... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por brindarnos su amistad de tantos años. Varios compañeros de los que estamos aquí. Pues lo dejamos con el doctor Breide Obeid. Muchas gracias. Queridos amigos, me han pedido este tema tan interesante de las bienaventuranzas especiales que trae el libro del Apocalipsis. Esto es medio contradictorio en las expectativas de la gente, no desde el punto de vista intelectual, pero sí de las impresiones, porque se toma en general al Apocalipsis como un libro de calamidades finales, de desastres, y a veces también de júbilos feroces y castigos atroces, ¿no? Algo propio de la mente oriental que rechazaban en el siglo XIX y XVIII siglos cientificistas por considerarlo demasiado exagerado. Ahora que estamos llegando a su cumplimiento, vemos que no era tan exagerado. Y también rechazado por nosotros, en cierta forma, por la tribulación. Pero el verdadero sentido que trae el asunto no es de temor, ni es de espanto intelectual, sino al contrario. El objeto del libro es la esperanza, y es pasar de la tribulación, de los problemas modernos, a la gloria. Ese es el sentido de todo el libro.
Y a medida que se va cumpliendo el trayecto, Dios va dando bienaventuranzas especiales. Entonces tendríamos que decir algo referente a las bienaventuranzas en general, a las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, algo referente al Apocalipsis en general, y por último abordar el tema de las 7 bienaventuranzas y de las 7 maldiciones del Apocalipsis. ¿No es cierto que nos dan como una promesa especial para poder transcurrir por esta tribulación, digamos? Bueno, las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña son como el resumen de todo el Evangelio. Y al mismo tiempo son el retrato que Jesucristo hace de sí mismo. Eso parte de la idea del hombre como imagen y semejanza divina, que no es lo mismo. Imagen es un concepto ontológico. Todos somos imagen, como si fuéramos una semilla. Y semejanza es un concepto dinámico, ético. Hay que pasar de la mera imagen que es la semilla a la semejanza divina. Concepto ético y dinámico. ¿Y cómo se hace? Le dijeron los apóstoles a Cristo, ¿no? Y él dice, ser perfecto como el Padre perfecto. Bueno, nadie ha visto al Padre. Y él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, la imitación de Cristo es lo que nos hace pasar de la mera imagen, que puede ser muy borrosa, a la semejanza divina, por la imitación de Cristo. Esa fuerza que necesita la semilla para crecer, esa fuerza vital, son las 7 virtudes. Las que se refieren al fin, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las que se refieren a los medios, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero esas no alcanzan, como el árbol. En la semilla tiene todo lo que se va a desarrollar, pero necesita alimento espiritual y necesita alimento material el árbol. El espiritual podría ser, en el símil, la luz y el aire. Y la luz es el principal, ¿no es cierto? Porque es la fotosíntesis, la transformación de la energía solar en vida orgánica, la maravilla que ocurre. Y la material es, como somos espíritus encarnados, tomar los minerales, lo que toman las raíces. Pues bien, el aire y la luz y la gracia que necesitan las 7 virtudes son los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, etc. Ahora, ¿cómo sabemos que ese árbol en el cual se han cultivado las virtudes y han sido perfeccionadas por algo que es sobrenatural, que son los dones, ha alcanzado la perfección? Y es por el retrato que hizo Cristo de sí mismo, las 7 bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Y después viene la promesa que siempre la vida eterna. Los que lloran porque reirán, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia porque serán hartos, los tristes porque serán consolados. Esas promesas. Bueno, no basta alcanzar el perfil del egresado, como dicen los docentes, que sería el retrato que Cristo hace de sí mismo. Es necesario mostrar frutos, que el árbol dé flores y frutos. Y estas son las 7 bienaventuranzas, las 7 obras de misericordia espiritual y corporal, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, curar al enfermo, lo que se hace en esta casa. Y las espirituales, consolar al triste, educar al que no sabe, corregir al que yerra, las espirituales. En eso encarnado en la cristiandad. Adelante, hermano. Gracias, señor.
Entonces, este es el lugar de las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. Ahora veamos el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura y es una profecía. Apocalipsis quiere decir revelación. Y aquí tenemos que preguntar dos cosas. ¿Qué es lo revelado? ¿O quién es el revelado? ¿Y quién es el que revela? Y en los dos la respuesta es la misma, es Jesucristo. Jesucristo revela a través del ángel al apóstol San Juan lo que va a suceder y la interpretación de todo lo que ha sucedido, y se revela a sí mismo. Él es el revelado y él es el revelado. Y el sentido que tiene es que pasemos la pasión del cuerpo místico y mostrar la tribulación que vamos a tener, pero también mostrar el triunfo, o sea, la resurrección. El cuerpo místico de Cristo va a tener al fin de los tiempos la misma historia que Cristo en el momento de la pasión y resurrección. ¿Cierto? Entonces esto es como la transfiguración, donde él antes de la pasión se mostró glorificado, transfigurado, para darles fe a los apóstoles de que iban a pasar por una prueba, pero que iba a terminar bien. Entonces esta revelación, que transmite un poco la luz del Tabor, ¿no?, nos muestra estos últimos tiempos. Con este concepto vamos a entrar en las 7 bienaventuranzas. Y después vamos a ver también las 7 maldiciones que corresponden a las 7 bienaventuranzas. Y eso estaba en las bienaventuranzas comunes del Evangelio, no en San Mateo, sino en San Lucas, que decía también, ay de los que ríen, porque llorarán. ¿Cierto? Eso, ay, es como la maldición, diciendo que se va a revertir esa situación. La primera bienaventuranza que aparece en el capítulo 1, en el 3er versículo, es: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el momento está cerca. Es decir, ya está cerca el momento. ¿Qué momento? El de la segunda venida. Entonces, ¿a quién felicita? A los que leen, no simplemente leen, a los que escuchan, si lo obedecen, le hacen caso, y la guardan, ¿no? La conservan, practican, porque el momento está cerca. Para los primeros cristianos tenían como libros de cabecera los evangelios, el que pudieran tener, y el Apocalipsis, porque era un libro de consolación, era el libro de la mesa de luz. Y se ordenó durante siglos por el Concilio de Toledo que se lo predique en la iglesia durante el tiempo desde Pascua a Pentecostés. Y el que no hacía eso tenía pena de excomunión. El sacerdote que no lo predicaba en el tiempo de Pascua y Pentecostés. Era el tiempo que se consideraba este libro. El momento está cerca, se refiere a la segunda venida de Cristo. Bueno, la segunda bienaventuranza. Es decir, tenemos que darle la importancia que la Iglesia dijo siempre que debía tener este libro. Y guardarlo, en el sentido de cumplir lo que nos enseña. La segunda es: sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, pues sus obras siguen con ellos. ¿Quiénes son estos? Son los mártires
que dan testimonio en el fin de los tiempos. Estos están bienaventurados también. La tercera también es muy importante. Bienaventurados o dichosos los que velan y guardan sus vestidos para no andar desnudos y mostrar su vergüenza. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera interpretación siempre tiene que ser la literal. Es decir, mantener la dignidad humana de hijos de Dios. Y en el mundo antiguo, estar vestido significaba la posesión del propio cuerpo. El pudor es un sentimiento íntimo que indica que somos dueños de nuestro cuerpo. A los esclavos, para que se sientan en la indigencia y que no eran dueños de sí mismos, los desnudaban y los marcaban. Nosotros ya tenemos una marca, que es el bautismo, y es indeleble. No necesitamos marcas de piercings, de tatuajes y de todo eso que ustedes como estudiantes de la medicina saben que son la lesión de la piel. Pero además imprimir una personalidad en gente que ya está perdiendo la identidad, que no sabe quién es, al punto que no sabe si es hombre o mujer, por la confusión que hay, necesitan imprimirse dolorosamente una identidad de afuera. Cuando eso es desde la cabeza hasta los pies, es un indicio de estar psicótico, de no tener ninguna identidad, hacer tamaña agresión y lesión, muchas veces tóxica y contagiosa, que se está imponiendo. Entonces, estas dos cosas, la desnudez y la marcación, nos previenen. Y dichosos los que mantienen sus vestidos. También se refiere al hábito de los sacerdotes, pero sobre todo a lo que nos debe vestir, que son las virtudes. Es señal de estar preparados los vestidos, estar preparados para el banquete. ¿Se acuerdan que en la parábola de los convidados al banquete y a las bodas, no quisieron ir los invitados? Entonces invitaron a todo el mundo a entrar. Pero aún a esto, el que no tenía el vestido blanco no lo dejaron entrar. Es pasar por la purificación, ponerse en condiciones. Estamos invitados a la felicidad, pero tenemos que hacer nuestra parte. Cuarta es: dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Díjome también, estas son las verídicas palabras de Dios. ¿Quiénes son los convidados al banquete? Esta es la bienaventuranza máxima. Son los que están llamados a la vida eterna, pero también es una referencia a la Eucaristía. El Apocalipsis es la visión de la última misa, que es la única misa desde el fin. Vemos que primero se leyó el libro, era la liturgia de la palabra, ¿no? Y ahora viene la liturgia eucarística, la del banquete, que es la unión con Dios. Entonces, esta grandeza que tiene esta dimensión litúrgica, muchas palabras de la misa están tomadas del Apocalipsis, porque la misa es única. Son distintas actualizaciones. Y Jesús la llama también la resurrección de los justos, a esta bienaventuranza. Y aquí la bienaventuranza suprema y eterna, dice Strauss. La quinta bienaventuranza sería: bienaventurado y santo, dice, el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, por el cual reinarán 1000 años. Esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Una es el milenarismo. El milenarismo, entendido en forma carnal, terrestre, está condenado por la Iglesia. Es no el milenarismo espiritual. Es decir, la influencia del cristianismo en la sociedad, que según
muchos, se habría dado también en el tiempo, en los 1000 años que duró la cristiandad, desde Constantino, o desde Carlomagno hasta Napoleón, o desde Constantino hasta Felipe II, que toda la sociedad se inspiraba en principios cristianos. Y en Oriente, los 1000 años del imperio bizantino cristiano, terrestre. Para San Agustín, que primero era milenarista, en ese sentido dijo que la resurrección primera era el bautismo, que nos libraba del pecado original. Y la resurrección segunda era la resurrección final. De todos modos, es una bienaventuranza sobre la cual no se ha dicho la palabra definitiva todavía, pero sí se ha condenado a interpretarlos en medio de hacer una ideología política de la Escritura. No es eso. El reino de Dios es cumplir la voluntad de Jesucristo, eso es el reino de Dios. Y no crear una estructura de poder terrestre. Y también el reino de Dios, luchar por el reinado de Cristo Rey, porque Cristo reina en los corazones y en las instituciones. Así sí se puede entender. Pero no como que Cristo va a ir a la Casa Blanca con 8 ministros a gobernar el mundo. No es así. La sexta vuelve a ser bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No se trata aquí de mandamientos que cumplir, sino de palabras que retener, y para ello hay que conocerlas muy bien. Nos manda de nuevo a estudiar el libro. Y la séptima es, dichosos los que lavan sus vestiduras. Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad por la puerta. Jesucristo es la puerta. No podemos entrar en la salvación si de alguna forma no nos unimos por Él. Y ahí somos iglesia. No tiene a Dios por Padre el que no tiene a la iglesia por Madre. Pues sin su redención nadie entra en la Jerusalén celestial. Y la Vulgata Latina agrega esta frase: dichosos los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es el paso de la guerra metafísica del testigo por la sangre, ¿no?, al blanco, del rojo al blanco. Ahora tendríamos que ver las maldiciones. Las 7 maldiciones para concluir con nuestra presentación. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, por espacio de 1600 estadios. Tanto los otros septenarios hay que entenderlos en forma paralela, la sexta copa con la sexta tuba, ¿no?, nos conducen a la consumación del siglo, por lo cual se deduce que hay entre todos un paralelismo real, aunque nos revela cada uno distintos aspectos del plan divino. Veamos la primera maldición. Sonó la cuarta trompeta, y quedaron heridos el sol y la luna, dice Apocalipsis 8:13. Y vi y oí cómo volaba por medio del cielo un águila que decía con voz poderosa: ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra, a causa de los toques de la trompeta, que faltan de los 3 ángeles que todavía han de tocar. Esta sería la primera. La segunda maldición es la séptima copa, donde hay un terremoto grande y la destrucción de Babilonia. En realidad las 7
se refieren contra Babilonia, en la sociedad pagana. Y las 7 bendiciones a la ciudad de Dios de San Agustín. La segunda contra Babilonia es: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una voz poderosa del templo desde el trono que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y se produjo un gran terremoto, cual nunca lo hubo desde que hay hombres sobre la tierra. Y así fue de grande este poderoso terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles cayeron, y Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle del cáliz del vino de su furiosa ira. Es la gran caída de la ciudad capitalista, al mismo tiempo es la sede de un cristianismo falsificado, de una religión falsa, ¿no? Pero de un cristianismo falso, vuelto, en lugar de ser religación con Dios, ser adoración del poder del hombre. Y desaparecieron todas las islas, y no hubo más montañas, y cayó del cielo sobre los hombres granizo del tamaño de un talento, los bombardeos, ¿no? Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue de sobremanera grande. Aquí está que no hay penitencia, a pesar de los castigos que ya estamos teniendo, de la peste y de la guerra que viene cada vez peor, y de la crisis económica que va a ser doble, va a ser contra las naciones por el control de la energía, que ya empezó en Europa. Tiene que pagar 5 veces más la energía por la guerra esta que le han inventado. Y también está el control de la población individual, de persona por persona, por el control de los alimentos. ¿No es cierto? Es la carestía. La tercera maldición viene. La gran ramera, que es el aspecto de la religión falsa que tiene esta civilización. Y los 10 cuernos que viste, así como la bestia, aborrecerán ellos mismos a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la abrazarán en fuego. En una visión anterior se ve a la gran ramera levantando un cáliz, es decir, también es una función litúrgica malvada, porque estaba la función litúrgica que se realiza en la eternidad, que es el libro del que lee el Cordero y las bodas del Cordero, ¿no? Pero abajo en la tierra hay un culto nefasto, ¿no? Ella levanta un cáliz, esta falsa religión. Y acá aparece que llegado a un punto el poder secular se desprende de esta religión falsificada y la destroza. La cuarta maldición es la caída de Babilonia. Dice: después de esto vi como bajaba del cielo otro ángel que tenía gran poder, y con su gloria iluminó la tierra. Y clamó con gran voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, ha venido a ser albergue de demonios, y refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave impura y aborrecida. Porque el vino de su furiosa fornicación es aceptar una religión falsa. Tanto el hombre individual como la iglesia, las almas individuales como la iglesia son la novia o la esposa de Dios. ¿Se entiende así? Y traicionarlo a Dios, que es la idolatría, eso se llama fornicación, equivale al adulterio en el matrimonio particular. Y engañados por Babilonia, todos beben del vino de esta fornicación. Y con ella fornicaron los reyes de la tierra, dice así con un lenguaje crudísimo. Y con el poder de su lujo se enriquecieron los mercaderes de la tierra. Es la adoración del dinero, en realidad. No se puede tener 2 señores. La quinta maldición es: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de las plagas.
Eso es un consejo para nosotros. No podemos salir de este mundo físicamente, pero quiere decir no instalarnos en él como si fuera definitivo, porque no es definitivo, es caduco. Todas las cosas humanas se mueren y el hombre también. Entonces no caer en el engaño de echar raíces en la tierra. Hay que mantener siempre la mochila hecha, ¿no? Somos peregrinos hacia la verdadera ciudad que está en el cielo. Esa es la y por sobre todo, cuando uno se desprende, no volver atrás, como hizo la mujer de Lot. Bueno, que era tonto además, porque Sodoma estaba destruida por el fuego y ella añoraba una casa que ya no existía. Y esto es lo que pasa con nosotros muchas veces, que añoramos cuestiones caducas o que van a caducar y perdemos lo eterno. Decía Rafael Gambra, un gran filósofo español, dice, es hora de que abandonemos Babilonia, ¿no? Se han cortado los sutiles lazos que a ella nos unían. Hay un momento que la confusión de Babel es tan grande que decir la verdad es aumentar la confusión. Entonces es el momento de dejar eso. Pero dejar eso no podemos, porque está todo el mundo controlado. Entonces quiere decir crear ámbitos como este, ¿no? Donde podamos seguir usando el lenguaje sin mentira, ¿eh? Donde se pueda realizar la amistad común y vivir en la verdad, no en la confusión. Salid de ella, pueblo mío, para no ser solidaria de sus pecados y no participar en sus plagas. Pues sus pecados, dice, se han acumulado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella os ha pagado, retribuirle el doble conforme a sus obras, y en la copa que mezcló, mezclarle doblado. Cuando se glorificó a sí misma y vivió en luto y otro tanto, dale de tormento y luto, porque ella dice en su corazón, y aquí está el rasgo de la civilización moderna y del hombre moderno. Como reina estoy sentada y no soy viuda, y jamás veré duelo. Quiere decir, la iglesia falsificada, ¿no? Ya no quiere más la misa como el santo sacrificio de la misa. Quiere la conmemoración de la última cena. Eso es cierto también, pero es protestante eso, ¿eh? Entonces, no soy viuda. Mi marido, que es Cristo, digamos, dice esa iglesia, no se sacrificó. Me olvido del sacrificio. Hago lo que se me da la gana. Esta es la afirmación moderna del hombre, y la mujer, y toda la civilización, pero tanto en el liberalismo como en el socialismo, tienen esta raíz común. Yo hago lo que se me ocurre y puede ser a cada rato una cosa distinta porque no tengo miedo de contradecirme, ¿no? Me contradigo y qué, y ahora no. Antes te quería y ahora no te quiero, nada es permanente, ¿no? ¿Y por qué me voy a atar? Quiero ser libre, pero libre ¿de qué? De cumplir con su cónyuge, de cumplir con sus hijos, de estafar a su socio. ¿Qué quiere decir? ¿Soy libre? ¿Está atado o no está atado? Entonces, esa libertad de la gente suelta, ¿qué quiere decir? No cumplir con las normas morales, ¿eh? Y eso es dicho a cada rato. La sexta maldición es la siguiente. Al ver el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, que con ella vivieron en la fornicación y el lujo. Evidentemente esta civilización va a ser destruida por un ataque nuclear, porque tan grave no puede ser. Y no estamos muy lejos de eso. Por lo menos es posible ahora. ¿No es cierto? Con lo que ella vivieron en la fornicación y el lujo, manteniendo lejos de ella por miedo al tormento, y dirán, acá está, ay, ay, ay de la ciudad grande,
de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una sola hora vino tu juicio. Y también los traficantes de la tierra llorarán y hacen luto sobre ella, porque nadie compra más sus cargamentos. Cargamentos de oro y de plata y de prendas preciosas, de perla y de fino lino, de púrpura, de seda y de escarlata, y toda clase de madera olorosa, y toda suerte de objeto de marfil, y todo utensilio de madera preciosísima, de bronce, de hierro y de mármol. El control de los commodities, y la canela, y especies aromáticas, y perfume, y mirra, y incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y vacas, y ovejas, y caballos, y carruajes. Y ahora viene algo impresionante. Y alma de hombres, cuerpo y alma de hombres. Estos son los verdaderos lazos de Babilonia, donde todas las naciones, incluso las que tomamos como poderosas, como Norteamérica y Rusia, están sometidas, y China, por los llamados imperios transversales, que son el narcotráfico, la finanza, el tráfico de dinero, lavado de dinero, que es uno de los tentáculos de la finanza, el tráfico de armas y el tráfico de personas, que dicho en la lengua corriente es tráfico de esclavos. Entre México y Norteamérica son 100.000 millones de dólares por año. Y eso no está, por supuesto, porque es negro, en ninguna balanza de comercio entre los dos países, pero está. Entonces, este era el tráfico de Babilonia, con almas humanas, cuerpos y almas de hombres. Y la sigue describiendo la ciudad actual en su parte mala. Y los frutos que eran deleite de tu alma se han apartado de ti, y todas las cosas delicadas y espléndidas se acabaron para ti, y no serán halladas jamás. Los mercaderes de esta cosa, que se enriquecieron a causa de ella, se pondrán a lo lejos, por miedo a su tormento, y llorando y lamentándose, y dirán: ay, 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 de la ciudad grande, que se vestía de finísimo lino, de púrpura y de escarlata, y se adornaba de oro y pedrería y perlas, porque en una sola hora fue devastada tanta riqueza, y todo piloto y todos los que navegan de cabotaje, y los marineros y cuanto explotan el mar, se detuvieron lejos, y al ver el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿quién como esta ciudad tan grande? Puede ser todo un continente, quizás. Y arrojaron al polvo sobre sus cabezas y gritaron, llorando y lamentándose: ay de la ciudad grande, en la cual por su opulencia se enriquecieron todos los poseedores de naves en el mar, porque en una sola hora, dice por tercera vez, fue destruida. Evidentemente está destruida por, hasta ahora, nos parece por un ataque nuclear. Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros, santos y apóstoles y los profetas, porque juzgando la Dios os ha vengado de ella. Y viene la séptima maldición, que es: y vi un ángel poderoso que alzó una piedra grande como rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será precipitada Babilonia, la ciudad grande, y no será hallada nunca más. No va a quedar rastro de ella. Esto me hace acordar, muy bien pequeño, pero muy cierto. En la Argentina, en la época colonial, había en el norte del país 3 ciudades. Una que se llamaba Salta, que existe, una que se llamaba Tucumán, San Miguel de Tucumán, y otra que se llamaba Esteco. Y Esteco era muy rica, y las mulas iban herradas con plata. Y la gente se puso muy mala en lugar de reconocer esa opulencia. Entonces hubo un santo muy importante, llamado San Francisco Solano, que los había evangelizado a todos. Hizo una profecía que decía:
Salta saltará, y hubo un terremoto y la tuvieron que cambiar de lugar. Tucumán florecerá, que es San Miguel de Tucumán, la capital del norte nuestro, que influye sobre varias provincias, como Guadalajara, que es la capital de 10 estados en realidad, que da sobre el Pacífico. Y Esteco desaparecerá, y desapareció. En ese mismo terremoto que saltó, se abrió una gigantesca grieta y se tragó a la ciudad. Entonces quedan en las canciones populares, en las tradiciones, advertencias. No sean malos como los de Esteco, porque, bueno, creo que quedó una herradura de plata en el borde de la grieta, y nada más. Como para decir que ahí había estado algo. Bueno, esto es entonces el tema de la contraposición de las 7 maldiciones y las 7 bienaventuranzas. Yo hice un cuadro para compararlas, si tenían algo que ver. Y entonces es este, como para terminar, digamos esto, después veremos qué principios sacamos de acá. Los bienaventurados los que leen y escuchan esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, que lo sacamos como un consejo para nosotros. Bueno, veamos este libro de consolación. Y la maldición es, ay, 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 de los moradores de la tierra, que quiere decir los que no tienen puesta su vista en la trascendencia, sino aquí en la inmanencia. La segunda es los que mueren en el Señor, y la otra es la destrucción de Babilonia por el terremoto. La bienaventuranza es los que velan y guardan sus vestidos, para no andar desnudos y que se muestren su vergüenza. Y la tercera maldición es la destrucción de la ramera, que no guarda su dignidad. La cuarta es los convidados al banquete nupcial. Y la maldición es los que beben del vino de la furiosa fornicación. ¿No es cierto? Que también se puede entender litúrgicamente. La quinta es los que tienen parte en la resurrección primera. Y la quinta maldición es salid de ella, pueblo mío. Es decir, no pongamos el corazón en los fines de esta ciudad porque son caducos. Y es una cultura de muerte. No nos dejemos hechizar por tantos prodigios. Sexta es el que guarda las palabras de la profecía. Y se opone a esto el lamento egoísta de los mercaderes. Primero, no van a auxiliar a Babilonia. Miran de lejos y dicen, ay, 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 se nos acabaron los negocios. ¿No? En lugar de compadecerse de la ciudad que los había enriquecido. ¿No es cierto? Se lamentan de que ellos ya no van a seguir ganando el resto del mundo. Y la séptima es los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, que es lo que usan los sacramentos de purificación, que son 3, ¿no? El bautismo, la confesión y la extrema unción, o unción de los enfermos, que están ordenados los 3 a recibir la Eucaristía. Todo está centrado en la Eucaristía, ¿no? El matrimonio a figurarla, porque es la unión. El sacerdocio a celebrarla. Y estos 3 que dije, el bautismo, la confesión y la extremaunción a recibirla. Y la confirmación a defenderla. En la fortaleza. Y eso también nos da una arquitectura de la espiritualidad. Bien, repasemos. ¿Qué sacamos de esta cuestión? Primero, no hechizarnos con este espejismo de una ciudad que está condenada. Tenemos que hacer las 4 cosas que hizo Cristo frente a Jerusalén, que es el tipo,
de la caída del mundo. Primero, decir la verdad. La verdad, en este caso, es el Evangelio eterno, que es el Apocalipsis. Segundo, resignarse a la persecución. La gente no se va a arrepentir y no va a ser mucha, ¿no? Excepto los que estén elegidos. Tercero, fundar una ciudad nueva, esto, que no es una urbe nueva, no son ladrillos, es amistades, donde se pueda vivir en cristianos, digamos. Y cuarto, predecir la ruina. Van al mal, ¿no? Van muy bien en avión y a 100 por hora, pero se van a estrellar, ya no hay más combustible, ¿eh? Y no le dan pista. Entonces prefiero ir a pie, pero ir donde yo quiero. Y no ir en avión en primera, muy cómodo, y tomando un whisky a un desastre. Los consejos son las enseñanzas. El camino de pasar de la tribulación a la gloria, por la paciencia y la fe. Por la paciencia y la fe es. Esto quiere decir, no pensemos en términos mundanos de que tenemos la misma fuerza, que tener tanta fuerza como ellos para pelear con ellos. Lo vamos a derrotar con la paciencia, porque ellos no necesitan ser destruidos, llevan en sí mismos, son un dragón muy poderoso, no nos podemos enfrentar así. Pero adentro tienen sida el dragón y se va a morir solo, por un problema interno. Entonces dejémonos, no nos contaminemos con él porque nos va a contagiar su peste, ¿no? Y el que dura, vence. El que se conserva, vence. Eso es paciencia para pasar el momento. Y esperanza. Conocer el Apocalipsis y las 7 bienaventuranzas. Abandona, pueblo mío, ¿no? Es decir, terminar de entender la vida como una trepada en este montón de escombros, ¿no? Para no caer en los castigos. Cuarta es el consejo a la mujer de Lot. No, ni siquiera mirar para atrás. No tiene sentido eso, miremos para adelante. El testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía y el mensaje del ángel a San Juan. Hay una persecución especial para el que tiene el espíritu de la profecía, ¿no? Esto hay que advertirlo también. Es decir, tiene estas 7 bienaventuranzas, pero la persecución es a los que mantienen el espíritu de esta profecía. Es decir, los 4 puntos de Cristo: decir la verdad, aguantarse esa persecución con paciencia, que es el arma nuestra, no la prepotencia. La fe y la paciencia. Fundar una ciudad nueva y predecir la ruina de esta sociedad, que ya se ve, ¿eh? Esto sería como una síntesis del mensaje. Pero sobre todo dar un mensaje de esperanza. La cosa humana, puramente humana, más optimista, dice que todo tiene arreglo menos la muerte. Nosotros somos más optimistas y decimos que la muerte también tiene arreglo y que la resurrección. Entonces la muerte tiene arreglo. Y ahí está nuestra esperanza. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Adelante, los que quieran hacer un comentario. Son dos comentarios. Una pregunta. He mencionado que el martirio de los últimos mártires no sería igual que el martirio de los primeros. En otra conferencia lo había mencionado. ¿Cómo sería el de los últimos mártires? ¿O a qué se refiere? Los primeros mártires lucharon contra Nerón y los Césares, y los últimos lucharán contra Satanás.
Ahí está. Y ni siquiera van a ser mártires, van a ser una gente que se oponen a la vacunación universal o algo así. No los mostrarán o... Leyendo tu libro de imagen y palabra, me llama mucho la atención cuando en el capítulo que te refieres a la degradación del lenguaje. Sí. Una cosa que nunca había imaginado, pero ahí la veo claro. Hay ciertas palabras, ciertos términos que tienen un significado unívoco desde el punto de vista sacro. Decías acólito, herejía, exclusión, cónclave, sínodo. Siempre se entendió en el sentido sacro. Sí. Pero ahora es utilizado ese lenguaje en un sentido equívoco, pero dándole una equivocidad maligna. Por ejemplo, escuchamos a veces los acólitos del Chapo Guzmán. Claro. Entonces, acólito que tenía una concepción sacra, ahora se tiene como sicario. Sí. Hereje será todo aquel que no esté de acuerdo con una institución determinada, no necesariamente contra los dogmas de fe. El cónclave tal ya no se entiende como lo hemos entendido tradicionalmente, sino como una reunión secreta, ¿no? Y además perversa. Y sínodo y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo han desfigurado el lenguaje, pero con una finalidad, así lo percibo yo, una finalidad que es desacralización? Y eso sería la peor perversión que puede tener el lenguaje. Y claro, es Babel. Es decir, primero, de un significado equívoco, el cónclave era la reunión de los cardenales y el concilio era la reunión de los obispos, pasa a ser multívoco. Es decir, cónclave puede ser una reunión del sindicato de camioneros o de los carteles de Medellín. Pero secreta, o sea, ¿no es cierto? Y después de eso, la palabra, al tener un significado equívoco, es decir, aplicarse a realidades distintas, pierde todo contenido y tiene un contenido emotivo. Pero no deja de tener un efecto sobre lo que señalaba antes, que es destruir lo que señalaba antes. Es el doble efecto. Por ejemplo, si yo digo libertad, estamos todos de acuerdo. Si digo bien común, 100% de acuerdo. Pero si digo comunismo, la mitad me dice, mire, no, por lo menos la mitad. Y si digo liberalismo, cuidado. Y si digo que algo es social, está bien, pero socialismo... Entonces, ¿qué pasa ahí? La misma idea está con una pequeña variación morfológica, destruyendo lo que señalaban, porque la libertad muere en manos de los liberales y el bien común muere en manos de los comunistas y así. Y la mujer muere en manos del feminismo, porque le prometen el cielo y el dominio absoluto y la prescindencia absoluta del hombre, que no es necesario, se puede resolver con una clonación, porque ella ya tiene el mensaje genético de su padre, entonces no necesita ni marido, la oveja Dolly, pero le niegan la principal corona, que es esposa y madre. Y al hombre le niegan el principal título, que no es doctor, ni ministro, ni presidente, que es ser padre. Y que en eso se semeja a Dios. ¿No es cierto? Entonces, este es el doble efecto de estas palabras mágicas que han sido vaciadas de contenido semántico y que tienen una carga emotiva que emociona a favor o en contra, pero que no nos llevan a una realidad objetiva. Y no solamente no nos llevan, sino que la destruyen. Lo que antes señalaba, ¿no? Es decir, ese lugar, que es esa palabra, vacío de referencia a la cosa que significaba antes, es decir, cortada de su valor simbólico y reducida a mera señal respecto del que la recibe, y a mero síntoma respecto de que la emite, pero sin valor simbólico.
esa zona vacía, digo, la llena el espíritu inmundo amigo de los lugares vacantes. Entonces se transforma en una mentira perniciosa. ¿Eh? Y ellos construyen su mundo con las ruinas del mundo real, ¿no? Utilizando palabras mágicas. Y eso es cabalista. O sea, aquí, perdón, como los eufemismos, ¿no? Decir aborto se sigue entendiendo como una cuestión de un infanticidio. Entonces, para que no escuche tan terrorífica, hay que decir mejor interrupción del embarazo. Sí. Y no se oye tan O derecho, ejercicio del derecho reproductivo, cuando es impedir del derecho de comunicar la vida, es justamente lo contrario. Una Babel de los últimos tiempos. Sí, salud reproductiva, este que es un lugar del privilegio en la medicina, ¿no? ¿Qué es la salud? El equilibrio entre todos los sistemas circulatorios, respiratorios, etc. Digamos como una cosa muy amplia, ¿no? Muy general, que abarca muchos significados mejores de salud. Aquí, ¿y cómo se logra? Introduciendo un remedio, la salud, que restablece un desequilibrio. Hay un desequilibrio, entonces yo restablezco el equilibrio con una panacea, con un remedio, o con higiene, con toda el arte médica. Pero es poner algo para restablecer el equilibrio. Salud reproductiva es introducir un veneno para interrumpir el mayor de todos los procesos, que es el de comunicación de la vida. Entonces está diciendo justamente lo contrario de lo que decía antes en el diccionario, ¿no? Si hiciera referencia a lo que es en realidad, se tendría que llamar, acá le doy una enfermedad abortiva, no una salud reproductiva. La pila. En línea nos están preguntando, quieren hacer una pregunta a Braulio García. Braulio, adelante. Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Doctor, bueno, yo soy católico, primeramente, quiero hacerle esta pregunta, pues, no sé si salga un poco del tema, pero, alguna vez una persona haciendo una plática con ella, me comentaba que había ciertas tablillas de maldiciones y de hechizos que supuestamente 500 años antes de Cristo ya tenía similitudes con lo que ahora es el actual Apocalipsis de San Juan. ¿A usted le ha tocado escuchar ese tipo de comentarios o circunstancias? No sé si me puede dar alguna opinión al respecto, pues. Bueno, eso es muy viejo en el lenguaje. Se llama estrictamente las paremias, que son todos los resabios mágicos que quedan en el lenguaje. Las maldiciones gitanas, ¿no? Por ejemplo, que te pise un tren en un túnel oscuro y cuesta abajo, no hay salida, como una maldición gitana, es una forma de querer condicionar la realidad mágicamente. Entonces, cuando a nosotros nos suena extraño, aunque conservamos algunos resabios en el lenguaje, porque la verdad cristiana hizo estallar todo ese mundo de magia y mito, que quedó reducido al mínimo. Pero ahora se ha expandido toda esa magia de nuevo, ¿no? Basta ver los diarios serios que no creen en Dios, pero ponen el horóscopo, ¿no? Y los más viejos encantamientos siguen existiendo, eran para dos cosas. Para conseguir novio o novia, ¿no? En la Argentina le dicen guaricho, que es el nombre del diablo, darle algún cierto filtro afrodisíaco para enamorar al otro. Y la venganza, que era destruir a un enemigo mágicamente. Entonces hacían un muñeco con un poco de pelo que le robaron y lo pinchaban. Esas eran las magias ancestrales. Bueno, ahora hemos vuelto a eso, ¿no? Solamente que los pinchamos por televisión. Podemos decir, hacemos una campaña de difamación y destruimos la imagen virtual de una persona
¿no? O la creamos así por arte de magia también. Pero sí, por supuesto, la analogía está muy bien, don Bravo. Gracias. Hay una pregunta aquí atrás. Doctor, buenas tardes, saludos. Me llama mucho la atención, quizá haga una interpretación inmanente acerca de la presencia de los equinos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los que hablamos los caballos, como recordarás, cuando nos impartiste aquella conferencia magistral en el Simposio Internacional de Historia Militar, el Pentatlón, y sabes que estamos enamorados de los caballos, ¿no? Los cuidamos y practicamos la equinoterapia, pero creo que es un animal que debe tener algún significado trascendente, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, San Pablo se convierte al ir montando a un caballo, el centurión Cornelio, jinete, el asno que transporta al Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen de San José, Constantino, en fin, alguna explicación que pudiera tener la presencia de los equinos en la historia sagrada, en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, por supuesto. Todos los elementos de la naturaleza forman parte del libro de la naturaleza, que es como un testamento. Y son jeroglíficos de un libro divino. Tienen un significado. Y una cosa es el valor de los símbolos en el diccionario y otra cosa es en un texto. Puede variar. Es decir, con las mismas palabras del mismo diccionario, yo puedo hacer una oración o puedo hacer una maldición. Y son las mismas palabras. Entonces los signos son susceptibles de esta ambigüedad. Hay que ver el contexto en que se dice. Por ejemplo, si yo hablo de una piedra, bueno, no dirá mineral, pedazo de reino, ¿no? Pero si yo lo aplico en un texto y digo corazón de piedra, significa dureza. Si digo fundada sobre piedra, significa solidez, fundamento. Si digo piedra sobre piedra, es construcción, ¿no? Si digo es una piedra fulano, un cascote, quiere decir que no piensa mucho. Entonces, hay distintas aplicaciones. El caballo significa fuerza. Vamos a ver los distintos significados del caballo. Todavía es la unidad de medida de la energía. Los autos tienen caballos de fuerza. Y también era la medida de la longitud de los imperios. Uno podía hacer un imperio mucho más grande, pero no lo podía mantener más allá del límite que daba el caballo. Y el caballo era, desde Roma, por los mejores caminos, tenía 33 días de ida y 33 de vuelta. Si había un invasor, ¿no?, había ese tiempo para reaccionar y enviar un ejército. Si se hacía en menos de ese tiempo, se fragmentaba. Entonces, la Horda de Oro de Genghis Khan dominó toda el Asia y avanzó sobre Europa, las principales ciudades de Europa, Kiev, ¿no?, tan bombardeada en estos días, etc., fue destruida por los mongoles. Y Bagdad, una capital la extrema capital de Occidente, se desvió el golpe que iba contra Bizancio, que hubiera caído igual. Pero después se fragmentó en 4, y eso fue la capacidad de reacción del caballo, digamos. Ahora, cuando se analiza como símbolo el caballo junto con su jinete, el jinete vendría a ser la parte espiritual y el caballo la fuerza natural, pero que está por el jinete espiritualizada. No es ya más como el caballo libre o cimarrón. Es un elemento cultural, porque tiene la cultura que le dio el jinete. ¿No es cierto? Y es un buen símbolo que todo representa al hombre, como que la parte, el jinete es el espíritu
y el caballo es el cuerpo humanizado. San Jorge, que es el caballo blanco que se eleva sobre el suelo, porque está espiritualizado. Puede darse en esa relación con la naturaleza lo inverso. El símbolo opuesto es el centauro, la bestia se tragó al jinete. ¿No es cierto? Y ese es el hombre, significa la trascendencia. El hombre, si no trasciende hacia arriba, está llamado a trascender, no se puede quedar como está. Es mezcla de cuerpo y alma, pero eso está inestable por el pecado. Entonces, o se espiritualiza o se animaliza. Y ahí nos dan todos esos símbolos, la mezcla de hombre y bestia. Por ejemplo, de hombre y caballo, centauro. De hombre y toro, minotauro. De hombre y chivo, sátiro. Que significa el desorden, el hombre tragado por el concupiscible, por el irascible. ¿Bien? Y todos esos sublimados, todos los verbos, todos los signos, todas las palabras, recuperan su sentido por su vinculación a la única palabra, que es Cristo. Entonces, él es el jinete del caballo blanco, no de los cuatro, blanco, rojo y eso, sino del caballo blanco final que viene y derrota al anticristo. Y él es el cordero que vence al chivo, al anticristo. Y así, los cuatro vivientes que se ven junto al trono de Dios, el toro alado, el águila, el hombre alado y el león alado, los cuatro se refieren a Cristo y a los cuatro evangelistas. El hombre alado es San Mateo y significa la encarnación del Verbo. El toro alado es San Lucas, es el animal que se le atribuye a San Lucas, pero como un espíritu, como un ángel, un viviente más que un animal. Hay que traducir. Que significa la fuerza, nada, pero es un animal de sacrificio el toro. Es la pasión de Cristo. El león alado, que lo dice el propio Apocalipsis, lo aclara, el cordero degollado es en realidad el león de Judá. El león alado es la resurrección gloriosa. Y el águila, y eso se atribuye a San Marcos. La bandera de Venecia, que tenía la catedral de San Marcos, los restos de San Marcos ahí, era un león alado. Y el águila es San Juan, y significa la ascensión. Y las palabras que no transmiten la luz de Cristo aumentan la oscuridad. Ahí me da pie para dar el verdadero sentido de recuperar en la batalla por las palabras, y es darle su sentido por referencia al verbo, que es volver a vincularla a su sentido simbólico, que es la realidad objetiva. ¿No? Eso es vincularlas a un verbo. Sí, gracias. Sí, señor. Gracias. Quería preguntarle, menciona que debemos de tener paciencia, es una de las virtudes. En aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía a sus discípulos, sus apóstoles, lo creían que él era un revolucionario que iba a cambiar también el entorno que había en aquel tiempo, que me imagino que también había situaciones incómodas como las que vivimos actualmente. Y bueno, aquí ayer nos mencionó en su conferencia que a través de la oración solamente lo único que podemos pedir es que venga él para restaurar. Sí. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada más estar pacientes, esperando, como católicos. Y esta cuestión que dije, es decir, construir una ciudad nueva. Sí. Hay mucho que hacer. Decir la verdad, aguantarse la persecución, pero en esto hay un dulce engaño, digamos. Dios, Jesucristo, ¿qué es
pasión y la paciencia y todo eso, es llevar la cruz, ¿no? Tome su cruz y sígame. Pero a los 2 pasos que llevamos la cruz nos empieza a llevar a nosotros. Pero Él quiere que demos ese paso, ¿eh? Es decir, que aceptemos las limitaciones que tenemos, que no somos algo omnipotente. Aceptar las propias limitaciones y hacer las limitaciones, por un lado impiden, pero por otro indican. ¿No es cierto? Nos van indicando qué es lo que podemos hacer, lo que esté al alcance de nuestras manos, pero hacerlo bien y hacerlo con sentido, que no se agoten en sí mismo, ¿no? Que tenga un sentido de trascendencia, que es el de toda la orientación de nuestra vida. Bien. Bien. Y al inicio decía que el Apocalipsis debemos leerlo desde esperanza. Últimamente se está dando como un fenómeno de estar hablando del Apocalipsis, pero de una manera dramática y de una manera apocalíptica, bueno, así la nombro, infundiendo miedo. Muchos sacerdotes también están uniéndose en muchos movimientos en donde están diciendo: compra sal, compra esto, compra aquello, para que puedas estar preparado, cerillos, bendice, todas esas cosas, ¿no? Es como no caer en ese dramatismo, pero sí para poder vivir la verdad, para poder hablar de la verdad y poder ver estos 4 puntos, pero para que, bueno, ya sabes, es como una línea muy delgada, pero no sé cómo no caer en ello, pero sí difundiendo esa verdad que usted nos acaba de compartir. Siguiendo un precepto ignaciano, que decía que hay que rezar como si el mundo se terminase esta noche, pero hay que trabajar como si nuestra obra fuera a durar 1000 años, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas serias y para que duren, ¿no? Ese es el sentido latino. Estar preparado a desprendernos de esta cuestión humana en todo momento, con el pasaje en la mano, que es estar confesado, ¿no? Otra precaución no hay que tomar. Pero cuando uno actúa, seguir cumpliendo con su deber de Estado nomás, sin nuevas aflicciones. Ahora, que no nos saquen de nuestro lugar, ¿no es cierto? Si os dicen que el Mesías está allí, no les creáis, que el Mesías está allá, en ese sentido. Ahora sí, cuando se vea que es la gran crisis de la ciudad, el que esté en el campo que no vuelva, ¿no es cierto? Y el que esté en la azotea que no baje. Significa no cambiar de sitio ante la catástrofe porque se agrega un elemento más de crisis, porque es el pánico. Y saber que en un punto está claro el fin del mundo. Le preguntaron al profeta Mahoma y él dijo, aunque no sea una fuente autorizada para el catolicismo, pero es interesante lo que respondió. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Y él dijo, miren, cuando se muera mi esposa, que para mí es como la vida, va a ser casi como el fin del mundo. Y cuando me muera yo, para mí va a ser el fin del mundo. Y bueno, cada uno tiene un fin del mundo que es su propio fin. Entonces, lo que nos tiene que preocupar es la salvación de nuestra alma, ¿no? Y dejarle a Dios que gobierne la historia. Porque total, todos los días sale el sol sin la autorización de Soros, ¿no? Y de la globalización, del foro de Davos, no importa lo que ellos resuelvan, las estrellas siguen girando. Entonces, porque Dios quiere. Estamos en manos de Dios, no estamos en manos de los gobiernos. Y los gobiernos cada vez controlan menos la realidad, a pesar de que tienen armas, como no se tuvo nunca, pero esas van a servir simplemente para castigarlos a ellos. Porque al perder su orientación se ven amenazados por las obras de sus manos. Y el hecho es que no controlan nada. Y quieren recuperar esa cuestión de que el ateo necesita controlar, porque como no cree en Dios, tiene que controlar el clima. Puede haber una locura más grande que esa. Y entonces, la Ciudad de México, con 30 millones de habitantes, no la gobierna nadie. El genio de la gente que sabe vivir
Es el mayor invento de la inteligencia práctica en la ciudad colectiva, ¿no? Pero se puede gobernar, y si no se puede gobernar la Ciudad de México, se va a gobernar el mundo, aunque lo reduzcan a 2.000 millones, que es lo que quieren hacer, porque creen que así lo van a poder controlar. Están flotando y así causando desorden hasta que el propio desorden que causaron los va a degollar. Van a transitar por la desolación que crearon, y ese va a ser su fin. No hay que castigarlos, ya están perdidos. No hay que tomarlo así, ¿no? Y ocuparse del fin del mundo propio. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos la exposición del doctor Breide, su participación durante las preguntas, y creo que podemos quedarnos con ese mensaje de que el Apocalipsis, pues es, a final de cuentas, como dijo el doctor, el libro de la esperanza cristiana, la verdadera esperanza católica, está puesta siempre, al final, en la llegada, la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no en el poder del hombre, no en el poder de nadie. Lo podemos hacer, como decía el doctor Breide, pues cada quien en su trinchera, combatir, pero no soñemos que porque estemos en nuestra trinchera batallando, por eso vamos nosotros a transformar el mundo. Al final, Dios es quien lo cambiará cuando Él decida, como Él decida. Con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Agradecemos su presencia. Los esperamos a las 7 en punto para la siguiente conferencia del doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias.